Una vez más a este espacio. Bienvenidos a todos una vez más a este su espacio webinar desde el planeta Fata. Soy Dexia Suaje, colaboradora de esta organización, y junto con Rafael Rivera tendremos el gusto de acompañarlos como moderadores esta noche, ya cerca de la Navidad. Buenas Rafael, noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. dime qué información nueva nos tienes de Fata, Rafael, antes de iniciar con la disertación del día de hoy. Invitarlos para que se unan a nuestra comunidad a través de las diferentes becas que pueden solicitar en nuestros expertos. Para nosotros será un gusto poder encontrarlos en los pasillos de FATLA. Más adelante les estaremos mencionando cuáles son esos expertos con los cuales a través de los cuales estamos ofreciendo las becas. Ok, bueno, Rafael, de verdad un placer como todos los meses de estar compartiendo contigo este espacio. Nuestra invitada de hoy es la magíster Jimena Andrea Pérez de Plaza, chilena de nacimiento, venezolana de corazón. Lo cito textualmente tal y como ella lo escribe. Nos estará acompañando desde Mérida, Venezuela. En su recorrido profesional, Jimena es ingeniero mecánico y magíster en educación, mención informática y diseño instruccional. Durante el cursado de su maestría, inició en paralelo sus estudios en el planeta Fatla, complementando así sus conocimientos con los expertos realizados desde Fatla. Jimena manifiesta que siente que la integración ha sido perfecta, tal y como lo manifiesta nuestro mentor y querido creador del planeta Fatla, Pedro Camacho. Sigue con ganas de aprender cada día más de su hermosa Fatla. Jimena es madre de 4 hermosas niñas, Andrea, Paola, Sofía y Marcela. Las llamo niñas, pero de verdad no sé si ya son adultas o adolescentes. Todas ellas complementan su pasión por la familia y por aprender cada día más. En el webinar de hoy, Jimena nos estará presentando en su ponencia Ecosistemas de Conocimiento, una visión desde la transdisciplinariedad. Disertará sobre lo que son los ecosistemas del conocimiento, lo que es la transdisciplinariedad, la transformación digital, entre otros muchos puntos que estaremos abordando esta noche. De verdad, Jimena, es un placer para FATRA tenerte aquí con nosotros y que compartas todos esos conocimientos y experiencias. Bienvenido, el espacio es tuyo. Saludamos a todos los participantes que hoy se están sumando a Zoom porque hemos tenido un pequeño problema para la conexión con Facebook. Sin embargo, pues es un regalo de Navidad. Así que bienvenidos todos. Adelante, Jimena. Bien, bueno, muchas gracias, Dexy, un placer. Y bueno, retornar también a otro rol, porque desde hace ya mucho tiempo he estado como colaboradora de nuestro querido Planeta Fatla. eh, Desde hace un tiempo corto, específicamente en el experto en administración web, y bueno, tratando de ayudar a levantar a toda la familia eh, de tantas vicisitudes que nos pasan en nuestro país, ¿no? Y bueno, como les digo, es un placer compartir con ustedes. Como dice Dexy, todo lo que he aprendido acá en FATLA ha sido la integración entre ese conocimiento que nos da la universidad desde el punto de vista académico con la parte experiencial que tenemos acá y el poner en práctica todo lo que vamos aprendiendo poco a poco. Por supuesto, nos genera un aprendizaje inmenso para poder trascender precisamente hacia esos espacios de la virtualidad que Pedro siempre nos menciona. Eh, Les comento que este tema de repente no puede haber sido tan cautivador para mí. Es espectacular porque es mi de tesis de la semana y presenté mi primer avance y esto es eso, es una construcción de conocimiento constante y, y como consecuencia de todo lo que he ido construyendo precisamente en ese camino, en ese largo camino, ¿no? Le comentaba incluso
a los jurados que tenía la semana pasada, que, que esto ha ido poco a poco generando, construyendo precisamente ese entorno disciplinar, partiendo de lo que mencionas, soy ingeniero mecánico, que de repente podrían decir que tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Pero bueno, la vida me llevó entonces a escalar hacia una maestría en educación y a internarme completamente en el mundo de la educación superior. Y Fatla me ayudó a internarme en todo lo que es la virtualidad y todo mucho más de la virtualidad que hemos ido aprendiendo poco a poco, ¿no? Y eso me ha hecho construir y precisamente entrelazar mis conocimientos de ciencias básicas naturales del área de la ingeniería con las ciencias sociales, con la educación y con mi vocación de enseñar, porque si bien es cierto que muchos compañeros se gradúan como licenciados en educación y van inmediatamente a una aula de clases, no todos tienen la vocación para hacerlo. O yo soy ingeniero y he ido poco a poco subiendo y escalando y tratando de llegar a ese punto para poder transmitir esa información que hemos aprendido, compartir el conocimiento, como muy bien se dice, ¿no? Que el conocimiento siempre debe ser difundido. Entonces, bueno, les comparto un poquito esta experiencia que he tenido en mi camino del doctorado, doctorado en ciencias humanas, que es precisamente esa fusión, esa integración entre todas las ciencias, pero pensando en un eje central, que es el ser humano, y en cómo ese ser humano comunica, en cómo ese ser humano aprende, en cómo ese ser humano vive y difunde esa información que le queda, ese aprendizaje para la vida que también puedo decir que esa frase la he tomado de acá de Pedro incluso, de cómo entonces vamos construyendo para la vida y no solamente para aprender una materia, para aprender un contenido, para hacer una presentación, sino realmente para que cuando seamos viejitos recordemos esas experiencias que hemos internalizado en cada uno de los trayectos de nuestra cotidianidad. Entonces, bueno, con mucha humildad les comparto esta pequeña presentación que, que desarrollé para compartir esas primeras experiencias eh, a raíz de mi tesis doctoral. Como les comento, esto está en construcción, pero bueno, son mis primeros pasos y quería compartirlos precisamente con ustedes. Y este título y este tema ha trascendido también por muchas connotaciones, hasta que llegó entonces a confluirse en esta palabra, ecosistemas, y en cómo entonces en el mundo de hoy todos nos interrelacionamos. Y si bien es cierto que los animales pueden llegar a generar esas comunidades, nosotros como seres humanos pues podemos ir un poco más allá y trascender precisamente por el hecho de ser seres pensantes y que podemos razonar y que podemos escalar hacia otros espacios. Entonces, bueno, como mi área de trabajo es la universidad, la educación superior. En este momento trabajo con la Universidad de los Andes en la dirección de educación a distancia. Esto me ha dado pie entonces para poder conversar un poco con ustedes acerca de las necesidades que tenemos de generar esa transdisciplinariedad en cada uno de los procesos que ejecutamos a nivel de una institución de educación superior. Y bueno, evidentemente el contexto general de este tema de investigación ha sido el antes de la pandemia y el después de la pandemia. Y cómo el antes de la pandemia nos estaba llevando a incursionar en diferentes espacios, en plataformas, pero aún era muy difícil poder convencer a toda esa comunidad de ir hacia estos espacios. Por supuesto, la pandemia rompió esquemas, generó esa brecha para poder escalarlo, pero escalarlo no por convicción propia, sino por obligación. Y es así como entonces, a raíz de esta obligación, muchas universidades pudieron trascender precisamente, ir a escalar un poco más y ganar a muchos profesores, administrativos, autoridades, a que esta es una alternativa, a que esta es una opción para poder entonces tener presencia a nivel internacional.
en nuestra universidad, precisamente ese fue el punto de ese gran camino que todavía nos falta por recorrer, pero que precisamente nos ha hecho tener bases firmes, porque en Venezuela nosotros fuimos una de las primeras universidades que a raíz de la pandemia arrancó con con todas sus limitaciones y con todos los inconvenientes que pudieran surgir, el hecho de que no tuviéramos aún una comunidad universitaria formada completamente para esta modalidad, y que precisamente nos sentáramos un equipo multidisciplinario, y ahí es donde está esos términos de interdisciplinariedad, multidisciplinariedad y escalar hacia la transdisciplinariedad. Y nos sentamos entonces a generar diferentes documentos, reglas, normas para poder guiar un poco ese proceso y suavizarlo un poco, tanto para los docentes, por supuesto que eran nuestro eje principal, para que pudieran transmitir la información hacia nuestros estudiantes, pero también entonces tratando de motivar y de convencer a las autoridades de la universidad, a los diferentes directores de cada una de las dependencias, decanos, vicerrectores, de que esta opción es buena, de que con esta opción, aún al no tener esa persona al frente, mirándola, dándole la clase, escuchándola en vivo, pues, pudiéramos aún generar ese conocimiento, pudiéramos aún soñar un poco con innovar en los procesos educativos. Y nos damos cuenta y nos dimos cuenta también cómo entonces la obsolescencia no solamente la podemos mencionar a nivel tecnológico, porque evidentemente en nuestro país, en Venezuela, muchos de la tecnología está por el piso precisamente por el problema social que tenemos, pero aún así, yendo un poquito más allá, la educación también ha tocado un punto de obsolescencia muy, muy fuerte, porque estamos con, decía una profesora, tenemos profesores que se formaron en el siglo XIX, ¿sí? Que dan clases en el siglo XX y que atienden a una comunidad universitaria del siglo XXI. Entonces, ¿cómo poder escalar y tratar entonces de integrar a ese docente que tiene una mentalidad diferente, mostrándole las potencialidades que puede tener esta forma de generar como conocimiento, de organizar instituciones, de generar procesos efectivos, ir entonces a escalarlos y romperles sus esquemas? Ha sido bastante complicado, pero estamos seguros de que si en muchos países se ha logrado, por supuesto, tienen otros niveles económicos diferentes, aún así nosotros podemos ir avanzando. Un ejemplo claro para nosotros como institución, en el caso de la universidad, y lo pongo de ejemplo porque es el caso de estudio de esta propuesta de tesis, ha sido entonces el cómo nosotros tenemos presencia a nivel internacional en los diferentes indicadores, en los rankings internacionales. Tenemos presencia obviamente en el nacional y en el internacional en unos números bastante interesantes y muy significativos para nosotros como país por precisamente las condiciones sociales en las que estamos. Entonces el paso se da, el paso es necesario, mucha gente ya está convencida y lo que tenemos es que seguir llevando todo este proceso a pesar de las limitaciones que pudiéramos tener. Inmediatamente entonces surgen cantidad de interrogantes, cantidad de dudas de cómo hacerlo, de cómo transformar todo este proceso, de cómo avanzar. Palabras como automatización, diversidad, eh, estas megatendencias, las tecnologías emergentes, todo el avance de las IA que hay en este momento, todo nos está agobiando. Y por supuesto, como institución, como responsables de diferentes dependencias, nosotros tenemos que buscar la manera de poder motivar, convencer no solamente al docente, sino al estudiante de que estos procesos funcionan, pero funcionan si los tenemos organizados, si están estandarizados. Y esa es una palabra clave para poder entonces desarrollar toda esta información que se plantea en esta propuesta. Por supuesto, todo esto vino de esa globalización que nos empujó, nos dijo, ya, hay que dar, hay que avanzar. El rector de mi universidad dice, si bien la pandemia trajo muchas eh, muertes de familiares, cuestiones muy nefastas para cada una de las familias que componen nuestra comunidad universitaria, también es cierto que la pandemia tuvo ese punto positivo en este aspecto, en obligarnos a avanzar, en
o nos montamos en la virtualidad, o nos montamos en este cambio, o nos quedamos atrasados. Y definitivamente ha sido ese paso que ha hecho que muchas dependencias a nivel tecnológico potencien todos sus procesos, que de repente están desconectados y cada uno por su lado, con sus estilos, con sus diferentes plataformas, pero aún así avanzaron. Y ahora lo que falta es entonces normar, estandarizar cada uno de esos procesos para poder elevar toda esta información y poderla consolidar en ese ecosistema que estamos tratando de gestar, ¿no? Por supuesto, todo esto con vista de de un análisis de esas perspectivas, de todo lo que viene en el camino. Muchos nos dicen, pero ustedes están soñando, ¿cómo van a hacer eso? Precisamente de soñar es que se construyen diferentes caminos hacia el futuro, ¿no? Estamos claros en que hace muchos años hubo un boom muy grande acerca de las megatendencias y cómo esas megatendencias estaban en función de generar cambios y que impulsaban al usuario, al docente, a la autoridad, al estudiante, a adaptarse a cantidad de cambios que se iban a ir gestando en cada uno de los procesos. Nos dimos cuenta entonces cómo esas megatendencias nos estaban llevando a, a darnos cuenta de cómo hoy estamos aprendiendo a utilizar una herramienta y en unos días, de repente, en unos minutos, sin ser muy iluso, ya existía otro que generaba las cosas con un clic y no teníamos que aprender todo un proceso para poder generar algún producto. Por supuesto, detrás de todo esto vinieron las tendencias emergentes, el IEA, no solamente a nivel de educación, sino evidentemente a nivel social, donde entonces para nosotros en nuestro planeta Fatla, el metaverso tuvo un boom increíble y como desde un principio no se le daba esa notoriedad de, de, de esa presencia que tenía Fatla cuando hablábamos de metaverso, no sé, pero esta gente está loco, está hablando de muñequitos, ¿no? Resulta que ahorita esos muñequitos son los que son la tendencia y cómo las universidades están escalando hacia eso y cómo las universidades están buscando tener presencia en el metaverso, pero por supuesto en un metaverso bien creado, con verdaderos arquitectos que generen esos espacios y donde la universidad tenga una representación en ese espacio virtual. Nos hemos dado cuenta cómo entonces FATA hoy en día tiene mucha presencia y a través de todos nosotros que hemos ido difundiendo esta información, nos hemos dado a conocer como comunidad. Y muchas personas, estoy segura que el experto metaverso en 3D es el que en este momento tiene más auge que incluso el e-learning, que fue con el que comenzamos el de educación virtual, que es el de hoy en día, ¿no? Porque allá está la gente. En nuestra universidad han habido varias jornadas, varios congresos de universidades ecuatorianas, que por supuesto en este momento tienen mucho espacio ganado, porque ya nos están mostrando a esas universidades, a esos campus universitarios en el metaverso. Y por supuesto la gente se queda con la boca abierta, para nosotros no es nada nuevo, nosotros hemos estado en ese espacio desde hace muchos años y eso es precisamente lo que tenemos que ir generando, una cultura del uso de todas estas herramientas, una cultura organizacional para cada una de las instituciones y donde se acoplen a este proceso. Nos hemos ido dando cuenta entonces cómo en el tiempo han ido trascendiendo esas megatendencias, los avances tecnológicos se han ido quedando cada vez más en obsolescencia y cómo la IA ha tumbado todas esas formas de las diferentes herramientas tecnológicas que se estaban gestando hace un par de años, no, ni siquiera un par de meses. Si hace muchos años no se podía pensar en una inteligencia artificial y hoy en día tenemos inteligencias artificiales que nos ayudan a generar diferentes espacios de nuestra vida, ahí nos estamos dando cuenta cómo la globalización nos está llevando a pasos agigantados en cada uno de estos espacios. Por supuesto, todo de la mano de esa sostenibilidad que tienen que tener cada uno de los procesos que generamos como institución, de cómo tenemos que considerar no solamente lo sostenible, sino que lo que sea sustentable además.
y hay muchas anécdotas acerca de cómo la gente confunde los diferentes estos dos términos y cómo entonces lo sostenible va a perdurar muchísimo más en el tiempo que por supuesto lo sustentable, que es algo momentáneo. Nos damos cuenta entonces cómo estos cambios demográficos y sociales han generado un cambio fundamental y mucho más para nuestro país, donde ya muchos venezolanos, miles de millones de venezolanos están difundidos en todo el mundo y cómo nuestra formación académica ha tenido presencia en cada uno de esos espacios. En general, las megatendencias han ido quedando relegadas gracias a esas tendencias emergentes que hoy en día han tocado la puerta y están empujándonos a que nos tenemos que adaptar ahora a ellas. Si muchos docentes, cuando llegó la inteligencia artificial, decía, eso no se puede utilizar, eso es plagio para nuestros estudiantes, ahora tenemos que convivir con eso y tenemos que nosotros como docentes adaptarnos al uso de las inteligencias artificiales en las diferentes áreas para que formen parte de esas estrategias educativas y que el estudiante se apoye. En mis tiempos me parecía demasiado absurdo que nos dijeran, no puedo usar la calculadora. Y al final no sabíamos ni siquiera utilizar todo el menú que tiene la calculadora porque no nos dejaban usar la calculadora. Cuando después de graduado usted tiene una librería completa, toda la tecnología que usted quiera para poder generar ese conocimiento, esa respuesta que está necesitando. Pero tenemos que aprenderla en la escuela, tenemos que aprenderla en la universidad y no después nosotros solos. Eso sería lo ideal. Por supuesto, ahora el docente tiene que aprender de la inteligencia artificial, de cómo insertarla en el campo educativo. El, el director de una dependencia central tiene que aprender a utilizarla para automatizar sus procesos y mejorar la productividad de cada uno de ellos. Y entonces llegamos a un punto bastante importante, ver cómo entonces todos estábamos inmersos en nuestra zona de confort y cómodos, independientemente de todas las limitaciones que pudiéramos tener, estábamos en nuestra zona de confort, pero esto nos ha llevado entonces a avanzar, a salir de ella y por supuesto a rodear esa zona de miedo para poder trascender un poquito más y dar ese paso que nos empujó la pandemia a llegar a esa zona de aprendizaje donde nos hemos visto obligados a crecer. Y por eso entonces ahora estamos en una zona de crecimiento. La mayoría de las universidades están en una zona de crecimiento gracias a ese empujón que tuvimos para llegar después a qué? A la innovación. Y en mi cabeza la innovación es llegar a ese metaverso que precisamente nuestro planeta Fatla les ha presentado al mundo desde hace muchos años. Es así como entonces eso transdisciplinario, desde esa perspectiva educativa, representa una búsqueda que no se refleja solamente en lo disciplinar, sino que se concibe en el saber de las diferentes relaciones que tiene ese ser humano. Se produce entonces esa interconexión de los diferentes conceptos, porque la realidad no es estática, es dinámica y nos estamos dando cuenta en este momento que la realidad es dinámica y cómo esos cambios no perduran en el tiempo, cambian continuamente y tenemos que estar adaptados no solamente a la flexibilidad del cambio de proceso, sino adaptarnos a cada uno de esos cambios que de repente son muy continuos. Y si hoy aprendimos a utilizar un proceso, mañana es otro y pasado mañana es otro y tenemos que ir avanzando porque no podemos quedarnos retrasados, por supuesto. Es decir, este proceso permite a través del diálogo de los diferentes saberes un pensar transversal que a su vez implica la búsqueda de eso transdisciplinario. Esto lo dice uno de los autores que estoy trabajando en esta propuesta doctoral. Y principalmente la propuesta es integrar a ese ser humano con diferentes elementos, con la innovación, evidentemente por lo que veníamos mencionando en ese contexto general, con lo que es una organización inteligente, en enseñar a la organización a pensar y a trascender precisamente, el gestionar todos los procesos a través de esa gestión de conocimiento, donde entonces todo lo aprendido se interioriza, se sociabiliza y se exterioriza para volver a iniciar un ciclo muy interesante. El autor principal con el que estoy trabajando la parte de gestión de conocimiento es Sononaka y Takeuchi, que ellos hablan de una espiral y precisamente es como tenemos el conocimiento, lo internalizamos,
lo sociabilizamos, lo compartimos con nuestros pares, con nuestros compañeros, que es esto que estoy haciendo yo hoy, para que otras personas lo interioricen y lo exterioricen desde sus diferentes contextos. Eso precisamente es lo que hace más nutrido todo ese proceso de gestión de conocimiento y de transmisión del conocimiento, para luego generar nuevamente un conocimiento original, un conocimiento tácito y llevarlo a ese ciclo nuevamente para formar ese conocimiento explícito que ya ha pasado por cada uno de estos, de este tratamiento. Y por supuesto, principalmente para generar esa universidad inteligente que tiene una plataforma tecnológica firme y que está basada precisamente, quizá la forma visible o externa que pudiéramos mostrar es ese metaverso, pero internamente tenemos que seguir trabajando como una institución que tiene procesos, que maneja tiempos, que automatiza, donde el estudiante hoy en día le pide mucho más que en otros momentos, donde el estudiante necesita con un clic resolver todas las cosas y no esperar que alguien le conteste un correo, donde el estudiante necesita a través del móvil poder entrar a un aula, responder tareas, exámenes, entregar actividades. Precisamente eso es lo que queremos, fusionar e integrar todos estos elementos, todas estas eh, áreas del conocimiento para poder gestar ese ecosistema. Y voy entonces a generar un poquito más esa información acerca de lo que es ese ecosistema. Como decíamos al principio, es ese conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, así como los animales lo pueden hacer. Nosotros que somos seres pensantes tenemos mucha más capacidad para poder generar ese ecosistema, pero tenemos que estar conscientes de cada uno de los roles que cumplimos en ese espacio. De la mano, por supuesto, de la innovación como un proceso que transforma una idea en un producto o servicio novedoso en el mercado y que la incorpora en un proceso de fabricación, en este caso, siendo la institución universitaria, ya entonces es ese conocimiento que transmite el docente y que va al estudiante. Pero ¿cuántos procesos pasan para que ese conocimiento llegue al estudiante desde el momento en que el estudiante se inscribe en la universidad? Son procesos que van uno a otro de la mano de él para poder que ese estudiante obtenga una información y internalice una información, donde entonces la gestión del conocimiento, que es ese proceso de gestionar explícitamente activos no materiales como el conocimiento, que existe en una empresa o institución, en una organización inteligente, como decíamos hace rato, que pueda entonces generar, buscar, almacenar y transferir ese conocimiento para poder conseguir entonces aumentar la productividad y competitividad, que en este caso es que nuestros estudiantes tengan una excelencia académica que pueda llegar a romper fronteras, como precisamente se está haciendo y lo estamos viendo como país, donde entonces la organización inteligente, esa universidad, tiene que estandarizar procesos, donde la toma de decisiones, las políticas, las culturas y los procesos deben estar orientados en que sean orientados hacia la forma más efectiva de cada uno de estos procesos. Evidentemente, para llegar a ofrecer una universidad inteligente con un buen repertorio de tecnologías, a pesar de las miles de limitaciones que podamos tener, siempre tenemos que pensar en un plan A, B, C, D para poder llegar a esa comunidad de estudiantes, para poder integrar los procesos tanto administrativos de talento humano y, por supuesto, de gestión académica. ¿Para qué? Todo esto para confluir en que ese ser humano esté completo, sea integral, pueda, independientemente de la diversidad que pueda existir en ese ente que llamamos ser humano, pueda entonces tener una capacidad intelectual de abstracción, de introspección y de comunicación, independientemente de lo complejo que pudiera visionarse. Eh, Esto para poder mencionar un poco todo lo referente a la parte conceptual que se está trabajando. Y les comento entonces un poquito más hacia dónde queremos ir, cuál es el rumbo que tenemos que tomar. No solamente las instituciones de educación superior tienen que ir hacia ese norte para apoyar a los estudiantes en expandir sus diferentes conocimientos y habilidades, en expresar claramente sus pensamientos, tanto de forma oral como escrita, entender, dominar conceptos y teorías abstractas e incrementar su comprensión acerca de las diferentes comunidades. Y nos damos cuenta entonces cómo ese ser humano puede transformar el conocimiento de diferentes formas. Estamos diciendo de forma clara a través de sus diferentes estilos de aprendizaje, donde entonces está utilizando ese tricerebral,
el cerebro derecho, el izquierdo y el frontal, donde nos estamos viendo involucrados en el hacer, en el ser y en el sentir. Y cómo ese estudiante tiene que hacer confluir cada uno de estos elementos para aprender y, por supuesto, para transmitir ese conocimiento. Y me pareció muy interesante colocar estas palabras que hacen que, no, que nos quedemos cortos con la información que se pudiera desarrollar en esta investigación. Y quizá una de ellas, en el momento en que la estaba construyendo, mm, no pudieran de repente tener cabida en todo esto, pero me pareció importante incluso nombrarla de primera, y es el soñar, es el ser curioso. Nuestro eh, Pedro en nuestro planeta Fatra nos dice, curioseen, es una palabra que utiliza muy continuamente, y así es como mucha gente aprende de manera autónoma, desde su visión, desde sus estilos, sin jerarquías de procesos, y a eso es a lo que tenemos que ir, a tratar de generar y de gestar una institución educativa de educación superior desde cada uno de los roles que pudiéramos ver, desde cada una de las visiones que pudiera tener ese estudiante, desde el crear, desde el adaptarse, desde el metaverso, desde el innovar, desde lo incierto. Uno de los jurados ad hoc que tuve en el momento de la defensa me decía, es que ya trascendimos las tecnologías emergentes, ahora estamos en tecnologías inciertas, donde todos los días vemos cosas diferentes, donde todos los días tenemos que pensar de manera prospectiva para poder dar el paso siguiente, donde la IA está encima de nosotros todos los días y ahora tenemos que adaptarnos a trabajar con estas herramientas de inteligencia artificial, donde lo sostenible está presente, lo sustentable para poder existir y sobrevivir a todas estas limitaciones que tenemos, donde los estudiantes nos piden la automatización a gritos de cada uno de los procesos, que ellos quieren que todas las cosas sean rápidas, donde ellos quieren estudiar, donde ellos quieren trabajar, donde ellos quieren especializarse, pero todo con un clic. ¿Cómo es ese clic? ¿Qué tantos procesos lleva el que ese clic lo tenga el estudiante de una manera disponible? Por supuesto, pensando en en la diversidad de usuarios que tenemos, no solamente como estudiante, en el rol de estudiante, sino en el rol de los administrativos, de las políticas de la universidad, de las políticas de Estado, de cada uno de los directores de nuestras dependencias centrales. ¿Y qué es lo que queremos? Queremos entonces la integración de todas las disciplinas con un solo fin, generar aprendizaje para la vida, que trascienda el tiempo y el espacio. Y me pareció muy interesante cerrar este pequeño conversatorio con esta frase de Vygotsky, de su teoría sociocultural. Para aprender el lenguaje de otros no es suficiente comprender las palabras, es necesario entender su pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad, Jimena. Un tema muy actual. Me paseo por toda esta experiencia de Fatla, por las palabras de Pedro Camacho y por esas tecnologías para la gestión de la información en la sociedad del conocimiento, cuando él señala que justamente se inician con el compartir y tú lo traes a colación. Si no se comparte, es simplemente información y el conocimiento comienza con compartir para aprender a crear. Y tú decías, hay que soñar. Mira, aquí hay varias preguntas. Voy a leerlas, pero también vamos a darle, hoy nos sacamos la lotería, así que también le vamos a dar acceso para que las personas que quieran preguntarte directamente lo hagan, ¿ok? Entonces, vamos primero a leer algo que señalaba Yolaida y decía, profesora Jimena, la obsolescencia en la educación es es con relación a los programas de estudio. O sea, es una interrogante que ella se hacía. ¿Qué dices de eso, Jimena? Bien, sí, la obsolescencia de la educación tiene diferentes áreas. Uno de ellas pudiera ser perfectamente que los programas ya no están adaptados a esta generación. Ese comentario que hice de que nuestros profesores se formaron en el siglo XIX, que son docentes del siglo XX, pero le dan a la generación del siglo XXI, precisamente eso está rompiendo los esquemas de
que esos programas están obsoletos completamente y precisamente debería haber un rediseño curricular de cada uno, no solamente de los programas, de las carreras. Ya el estudiante necesita que las carreras sean rápidas, tienen que tener salidas intermedias para poder entonces ir al campo laboral y poder entonces desempeñarse y mantener su familia. Si bien es cierto que hace muchos años el pasar 5 años estudiando era lo normal, hoy en día el estudiar genera muchos egresos para las familias y es necesario que ese estudiante contribuya precisamente a la sostenibilidad económica de la familia. Para eso entonces necesita salidas intermedias cortas. En nuestra universidad varias de las carreras, específicamente del área de las ingenierías, ya tienen carreras intermedias con TCU, donde ellos entonces, sacando ese TCU, perfectamente pueden ir al campo laboral y continuar sus ingenierías y poder entonces apoyar. Eso desde el punto de vista académico, pero también tenemos obsolescencia desde el punto de vista administrativo. Los procesos, los sistemas que usan nuestros entes administrativos ya están obsoletos. Precisamente hay que ir escalando, pero ¿cuál es nuestro problema como país? Que no tenemos licencias, que ya, si bien es cierto que hace muchos años muchas licencias eran gratuitas para las universidades porque no tenían prácticamente ningún costo, hoy en día las universidades se quedaron sin licencias para descargar libros, para entornos administrativos, ya todo tiene que ser generado por ellos mismos, ser autosustentables para poder entonces seguir existiendo. Y sin ir mucho más allá, nos estamos quedando obsoletos con el salón de clases. Ya el salón de clases, vamos a decir, pasó a la historia. A pesar de eso, muchos profesores aún quieren ese espacio de 4 paredes. Ya el salón de clase trasciende a equipos tecnológicos, al metaverso precisamente, y es ahí entonces como vemos los diferentes áreas en que la obsolescencia está presente en nuestras instituciones educativas. De verdad que has dado en el clavo justamente con todo esta obsolescencia a nivel de todo lo que es los procesos tanto académicos como administrativos. Ante todo, pues también felicitar, mira, tenemos gente de Ecuador, de Santo Domingo, de Cuba, de Venezuela, de San Cristóbal, Venezuela, por aquí estoy leyendo, ¿verdad? Aquí Jaime por cierto, de Ecuador dice, ¿qué herramienta de inteligencia artificial puedes recomendar que tenga un metaverso? Bien interesante la pregunta. Dios, que tenga Felicitaciones por tu metaverso. impecable charla. Te puse un compromiso. Wow, sí, ahí sí quedé raspada. No, Este, bueno, yo en este momento no manejo ninguna que tenga inteligencia artificial realmente. Las inteligencias, los programas que estamos utilizando nosotros, básicamente son para el proceso educativo, pero para ir con inteligencia artificial al metaverso, bueno, primero, en mi cabeza es que todo eso es pago. Evidentemente no vamos a tener acceso desde este lado de nuestro país. Hemos hecho magia para poder a través de diferentes VPN poder acceder precisamente a inteligencias artificiales, herramientas de inteligencia artificial, haciendo juegos ahí con las IP y poder hacer uso de ello, ¿no? Pero esa pregunta sí, la voy a anotar, porque realmente darle un nombre no sería ético porque no tengo un nombre específico para una inteligencia que maneje esto. Eh, de verdad lo voy a dejar aquí anotadito porque es algo que está bien interesante para incluir en esta propuesta. Es que es bien importante lo que está señalando, inclusive la pregunta, porque nos pone a todos a investigar. Y cuando nos Exacto. pone a todos a investigar, porque recordemos que la inteligencia artificial viene de la década de los 50, parece mentira, pero las herramientas, cuando aparece Apenas el se están año viendo pasado, ahorita. justamente en noviembre, con ChatGPT, nos cambia el panorama. Y a Exacto. partir de allí ha sido una evolución, un aceleramiento constante en todo lo que es el uso de estas herramientas y es el rol que ahora desempeña el docente, porque de repente la veíamos de lado, pero es que ya están allí. Y Ya ahí están. tenemos que hacer como un análisis, hasta un foro, una invitación a Celsa, que es la coordinadora de difusión, de un espacio abierto para el debate de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial
y lo que es la educación. Así es. Antes de continuar con las preguntas, quiero invitar, porque de verdad me encanta que ames a Pedro, a Fatla y a toda esta comunidad, porque nos ha dado mucho. Así Pero, es. y creo que muchos de nosotros estamos a la vanguardia, estamos al frente gracias a esa oportunidad que nos ha dado Así, Fatla de estarnos formando. Y me llama la atención porque justamente dentro de los nuevos expertos, que uno nunca termina, yo dije, oye, ya terminé con todos los expertos, veo uno que dice nuevas tecnologías, experto en nuevas tecnologías, ujú. y dentro de esas nuevas tecnologías está el desarrollo de la inteligencia artificial, automatización de procesos robóticos, ciberseguridad, migración en la nube, analítica y minería de datos, la estandarización y el blockchain. Y todo esto es el nuevo experto que ya se está promocionando desde Imagínate. FATLA. O sea que FATLA siempre está a la vanguardia con todo lo que son Así estas es, tecnologías. así es, así es. Eh, Alguien aquí, Neidy, Te comento una experiencia bien interesante, Dexy, y a todos los compañeros que están acá presentes. También apoyo en una de las maestrías de mi universidad y un tesista que tuvimos en algún momento, hace ya como 8 meses, hace una propuesta de tesis de maestría donde le genera todos los procesos de diseño instruccional a un robot y era una tortuga. Resulta que su propuesta fue tan interesante porque precisamente rompió todos los esquemas. El estudiante presenta una propuesta a nivel de física, de matemática, de geometría, por supuesto de robótica, de programación y de diseño instruccional. O sea, hace ese mega trabajo y quedó tan bien la propuesta que en la institución él mismo le propone un campamento de verano para para los niños pequeños. Este agosto fue que arrancó y le dio clases de robótica a niños de 8, 9, 10 hasta 12 años. Fue el boom, la gente se volvió loca pidiendo primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ya va por el cuarto nivel y ha inventado un brazo mecánico y ha hecho muchas cosas, pero lo más increíble de todo esto, y es que precisamente a eso quiero llegar, es cómo entonces esos niños primero aprendieron de la teoría, que es la base fundamental, la física y la geometría, la matemática, para poder crear a esa tortuguita. El profe tenía una impresora 3D y les creó las piezas para poder armar la tortuga. Por supuesto, les ayudó a generar ese componente electrónico y a través del teléfono les creó una app donde el niño y con un dibujito incluso de ellos les daba el adelantar, el atrasar, a la derecha, a la izquierda, la cara de esos niños, el rostro de esos niños en el momento en el que ese robot se movió es increíble. O sea, cuando lo vi, para mí fue espectacular. Y cómo esos niños, cómo se les está creando ese amor por precisamente la robótica, la inteligencia artificial, el estudiar, porque es que se dieron cuenta que la trigonometría no era el dolor de cabeza de las tres Marías que siempre nos decían a nosotros, no, que con la trigonometría él hizo que ese robot se moviera. Y cómo entonces, de una buena forma y de una forma muy amena para ellos, ese campamento de verano ahora ya no es campamento, ahora resulta que hasta en diciembre quieren clase los niños, porque quieren ver otro nivel y quieren construir otro robot. Y a eso es a lo que vamos, a despertar esa curiosidad de los niños tanto que de repente muchos dirían, no, pero es que eso va a ser muy difícil para el niño de 8 años. No, el niño de 8 años es el que pide a gritos un nuevo curso para aprender algo más nuevo, a pesar de que sea todo el día, no importa, es que dicen que no salen pero ni a tomar jugo. Están toda la clase ahí y a eso es a lo que vamos. ¿Cómo entonces hoy en día la robótica, de la mano de la inteligencia artificial, ha roto todos los esquemas? Y tenemos que adaptarnos y que tenemos que vivir con eso y tenemos que saber que nuestros programas académicos tienen que fusionarse con todas estas áreas de conocimiento nuevas. todo eso que señalas coincide con lo que expresa Neidy Marrero. Dice, profe, un gran reto para los docentes. Así es. Yo creo que tiene toda la razón. Jaime Acuario dice, ¿nos puedes ayudar con el material didáctico que está proyectado? Les decía que esto se está grabando y que va a pasarse por el Facebook. De todas maneras, si tú quieres pasar esas láminas también por allí, pues Elsa Sí, puede ya las compartir. compartí con mucho gusto. Ok.
Dice, buenas noches, profe, ¿qué opina en que en algunos países la inteligencia artificial puede reconocerse como coautora de un artículo científico? Ah, sí, no, ese ha sido el dilema. La semana pasada tuvimos reunión precisamente con nuestro equipo de propiedad intelectual de la universidad, porque ese ha sido el tema que está sobre la mesa, el cómo saber quién escribe, si escribe la inteligencia artificial o si escriben los profesores de la universidad. Y cómo entonces nos hemos ido dando cuenta que la inteligencia artificial tiene estructuras genéricas, que si nos damos cuenta que si hacemos ese estudio de utilizar diferentes inteligencias, nos vamos dando cuenta de cómo él va enlazando el concepto con diferentes conectores y se puede leer entre líneas quién lo está escribiendo, si es la inteligencia la que lo generó o si es la persona, incluso por el uso de las palabras. Eh, ya me he puesto yo esos retos, ¿no? De pedir en una de las tareas de la maestría un ensayo. Y ese ensayo entonces me pongo, lo leo, por supuesto, ya conocemos un poquito a nuestros estudiantes y eso también es muy importante, que en el momento en el que iniciamos un proceso académico con nuestros estudiantes en los diferentes seminarios o asignaturas, estamos claros en que debemos socializar con ellos, ¿no? Y conocerlos y saber de dónde vienen y pedirles que participen en un pequeño foro, así como dice Pedro, yo ya me acostumbré, ya los foros no son de una hoja, de una cuartilla ni nada por el estilo, no, 5 líneas, 3 líneas, en 3 líneas diga todo. Y uno, Dios mío, ¿cómo digo las cosas en 3 líneas? Bueno, pero es que en 3 líneas se pone a pensar, ¿cómo va a poner entonces una inteligencia artificial a generar esas 3 líneas? Es muy, las estructuras son muy lógicas y nos podemos dar muy fácilmente cuenta de qué es la inteligencia artificial. Pero aún así, también ahora van a existir otras herramientas de inteligencia artificial que pueden descubrirlo, ¿no? Para poderlo validar a nivel de procesos automáticos, ¿no? Por supuesto que existen muchos para descubrir el plagio, que muchos de nosotros ya los conocemos, eh, entre ellos Plagiarín, Turnitin, unos pagos, otros gratis, y muchos de ellos con los que podemos chequear el porcentaje de autenticidad de cada uno de los escritos que tienen nuestros estudiantes o nuestros propios, ¿no? Y cómo nos vamos dando cuenta entonces de esos son análisis incluso que en la universidad en estos días también participé en una actividad del área de humanidades y de escritura académica. Y en esos procesos de escritura académica es muy fácil poderlo identificar, por supuesto. No es tan evidente para nosotros que no somos del área, pero para los profes que son del área, precisamente, ellos sí pueden establecer esas estructuras. Y en la universidad, en ese equipo de propiedad intelectual en el que estamos trabajando, precisamente invitamos a profes expertos para que nos dieran como pautas y poder establecer, entre comillas, estándares para poder entender y identificar esas estructuras y poder entonces mm, seguirles dando a nuestros profes cómodamente cómo identificarlo. A pesar de eso, todo se aprende es con la práctica. Solamente equivocándonos es que podemos decir si algo está bien o no, si un proceso está bien realizado o no. Se aprende haciendo. Esa es la frase, se Así aprende es, haciendo. así es. Jaime Acuario señala, ¿cuáles son las estrategias para integrar los procesos en las funciones sustantivas como docencia, vinculación, investigación y las prácticas que van dirigidas a las empresas o instituciones, donde los estudiantes ponen en juego sus conocimientos y las universidades retroalimentamos en mejorar el currículo y el microcurrículo? Bueno, yo pienso que hoy en día el, las capacitaciones en cuanto a las áreas de las habilidades blandas son esenciales, no solamente para que las organizaciones trasciendan y sean más productivas, sino precisamente que las instituciones educativas de educación superior puedan entonces preparar a ese estudiante para poder trascender hacia esas instituciones. Nos hemos ido dando cuenta cómo la, 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 las capacitaciones que tiene que tener el estudiante no solamente son de contenidos, no solamente es de un conocimiento de un área en específico, sino de cómo generar procesos
con ese conocimiento. Varios estudios que se han ido haciendo han demostrado que el estudiante aprende a través de metodologías que hoy en día están en tendencia, que precisamente lo mencionó, lo acaba de decir muy claramente Dexy, del aprender haciendo, del aprendizaje por estudio de casos, del aprendizaje por proyectos, donde él contextualiza el conocimiento con la realidad que vive o con su realidad laboral y precisamente puede comprender mucho más fácilmente esos procesos, puede generar incluso nuevos procesos a raíz de esa contextualización. Que pudieran salir muchos mini procesos en el camino, definitivamente sí, pero que debe haber entonces un ente superior que estandarice un poco. Eh, Parte de mi lucha en la universidad ha sido el ganar docentes para la parte virtual. Aún es muy dura la lucha, ¿no? Muchos profesores están negados completamente a utilizar esta modalidad. A pesar de eso, usan el teléfono, se la pasan, ven Instagram y todo lo quieren manejar de una forma mm, de un clic. Se les presenta entonces espacios iconográficos haciendo la semejanza del uso del teléfono precisamente para adecuarnos a ellos, ¿sí? Entonces cada uno de los procesos viene precisamente en función de cada uno de esos contextos en que todos vivimos. Eh, y lo que tenemos es que yo creo que la palabra clave aquí es adaptarse al cambio. Y eso es lo que nos puede hacer crecer en un futuro. Mira, Jimena, muchas personas aquí felicitándote, Ana María, excelente Jimena, Neide, excelente tema, Guadalupe, felicito a la ponente, tema muy actual y de gran importancia para la educación superior en nuestros países. Neidi dice, toda la razón, mi profe, se necesita actualización a tono con lo vertiginoso en la tecnología y en la vida. Samari nos señala, creo que ser docente es un reto. Es Somos un reto. formadores de profesionales, por lo que un docente con resistencia al cambio y obsoleto es una gran complicación para nuestros estudiantes. Excelente tema, Jimena. Te llama Jime. Felicitaciones. Veamos qué dice a estas felicitaciones. Celsa te dice felicitaciones, excelente tema. No debe haber resistencia al cambio. El tema ya lo trataremos en otro webinar. O sea, seguimos con la inteligencia. Y muchas gracias por responder a las inquietudes de parte de Jairo. Muchas gracias, Jimena. Saludos de parte de Lisby Mora. Y me imagino que nuestro compañero Rafael está atento porque también tiene preguntas que hacerte. Dinos, Rafael. Adelante. Gracias, Jimena, por tus palabras, por todo lo que nos compartes. Y una de las cosas también que he estado revisando es acerca del ecosistema, que eso me ha llevado a mirar desde una manera sistémica el proceso de aprendizaje. Y Así es. tú lo miras también desde todos los actores que hacen parte de este proceso que vivimos, tanto en lo presencial como en lo virtual. Así es. Una de las cosas que mencionabas también es el hecho del metaverso, otras. Me gustó algo que mencionas, lo incierto. Eso Así me lo es. llevo, como en estos momentos vivimos. Y desde tu visión, ¿cómo el ecosistema puede fluir en lo incierto? Bueno, pienso que el ecosistema tiene que adaptando a cada uno de los cambios. Y uno de mis jurados precisamente que la semana pasada me hizo preguntas, me decía, ¿cómo planificarse para lo incierto? Y yo creo que, y es algo que salen como muchos signos de interrogación encima de la cabeza de uno, ¿no? Y nos ponemos a pensar entonces, imposible no es. Y un ejemplo claro quizá es nuestro país, ¿sí? Eh, ¿A quién se le ocurre que una universidad puede tener un campus virtual en Venezuela con problemas de luz, de conectividad, de que no hay dinero para el transporte, donde el estudiante, o sea, eso es imposible. Cuando nosotros contamos esto en otras latitudes, dicen, pero ¿y cómo hacen? Bueno, no, lo hacemos. Lo No hacemos. lo pensamos, lo hacemos. Lo que hacemos es tratar
ganar un equipo de trabajo multidisciplinario, que precisamente ese es el punto principal, ese ser humano que nos apoya, que es leal a la convicción que tenemos como proyecto de universidad, como proyecto de institución, y que nos acompaña en todo este camino. Imposible no es. Y estamos trabajando bajo la teoría de lo incierto, donde nada pudiera tener ninguna probabilidad, pero aún así muchas instituciones de nuestro país están caminando. Con todas las limitaciones del mundo, están caminando. Muchas instituciones han avanzado. Nosotros, yo pudiera decir un número, en el 2018 tenía una comunidad en la plataforma institucional de 3.000 usuarios, y ya puedo decir que tengo más de 10.000, que de repente sí engloba pregrado, posgrado y diferentes proyectos, pero para mí en ese momento, con quizá menos limitaciones que hoy en día, se veía como absurdo, y aún con todos los inconvenientes que tenemos, aún así hay gente que vamos ganando, hay profes que vamos ganando, hay estudiantes que se van ganando. Tenemos todavía, como dice Samari, profesores obsoletos, estudiantes rebeldes, por supuesto que sí, y siempre van a existir. Si no existieran, no pudiéramos avanzar tampoco. Gracias a ellos, a esos estudiantes, a esos profes que nos ponen ese reto, es que nosotros damos el paso. Si todo estuviera, imagínense un momento en el que todo estuviera estable, no tendríamos ni ambiciones, no pudiéramos soñar con algo más. Y esto precisamente, el tener ese equilibrio entre esos profes que van luchando en el camino y esos profes que de repente nos van metiendo el pie, hacen que como sociedad avancemos. Entonces, si bien es cierto que no se me olvidan las palabras de mi rector cuando dijo, la pandemia nos dejó algo bueno, y es que podemos avanzar a nivel virtual. Nunca lo hubiéramos hecho si no fue por esa obligatoriedad que nos impulsó, como fue la pandemia, independientemente de todo lo malo y lo negativo que nos dejó. Pero como institución nos hizo avanzar, y como académicos nos hizo avanzar, como seres humanos muchísimo más. El tener presencia a nivel mundial de toda nuestra comunidad venezolana, y de incluso de nuestro planeta Fatla, porque si bien es cierto que su creador está en Ecuador, la comunidad más grande de Fatla es venezolana, y nosotros somos los que hemos ido llevando ese granito de arena a los diferentes países en los que tenemos presencia. Así es, de verdad, Jimena, excelente todo lo que nos has dicho, excelente tema, muy al día, muy a la vanguardia. Nos pinta una nueva realidad ontoepistémica, porque las tecnologías nos cambian la ontología, Así es, totalmente el así es, contexto, la realidad virtual, la realidad aumentada, es una nueva visión, una nueva realidad así pintada es. desde esta nueva mirada. Algo más, Rafael, a todos los presentes, todos los países que de verdad nos han acompañado, para ti de verdad una palabra de este encuentro, Jimena. Familia. Patla siempre será para mí mi segunda familia. Qué hermoso. Rafael, Dar las gracias nuevamente, poder también seguir buscando, me quedo con lo que Jimena dijo en un momento con la pregunta, no lo sé, y lo voy a buscar, voy a investigar, y tú hablabas también de un aprendizaje que nos lleva a compartir. Por eso estos Es, espacios que estamos teniendo, donde el conocimiento lo estamos construyendo, lo estamos generando, donde la tecnología pasa a ser una aliada para nosotros. así es. Invitarlos desde lo que Jimena ha mencionado, también a que hagan parte de nuestra comunidad, a encontrarnos en los pasillos de Fatla, solicitar sus becas para nuestros expertos en educación virtual, periodismo digital, aulas virtuales, comercio electrónico, tecnología educativa, administración web, metaverso educativo, smart working y otras opciones que también entre ellas las ha mencionado Dexi. Les voy a dejar por acá en el chat, les compartimos el enlace de que puedan también buscar información de nuestros expertos. gracias, gracias de verdad. Invitarlos a todos, porque en enero debe iniciar todas las primeras cortes de todos estos expertos y los nuevos que ya se están promocionando. También decir que FATLA cuenta con un centro de capacitación continua. No solamente tenemos los expertos, tenemos cursos que son pequeños, que duran un mes, 2 meses,
y que nos pone a la vanguardia de todas estas tecnologías. Invitarlos nuevamente a mantenerse en estos espacios del webinar, igual que los live. Esos encuentros los hacemos en vía directa a través de Instagram. O sea, todo es poner el conocimiento al servicio de todas estas comunidades. Así es. Nacimos en Latinoamérica, pero nos hemos ampliado para el mundo. Sí, De una comunidad latinoamericana a una comunidad para el mundo. así. Gracias, Jimena. Gracias a todos por estar. Gracias al equipo de difusión. Gracias a la familia Fatla. Gracias a todos los participantes que se han sumado a estos encuentros. Y estaremos compartiendo el enlace y la grabación por Facebook. Así que buenas noches y será hasta el próximo 2024, el próximo webinar, porque ya estamos cerrando espacio por este año. Así que buenas noches, feliz Navidad y un abrazo fraterno para todos. Buenas Felices noches, un fiestas. placer. Gracias. Hasta luego. Un Chao. gusto. Hay una pregunta antes de retirarnos sobre los certificados. ¿Puedes hablarlo y decirle que hay opción a que lo puedan solicitar, Rafael? Sí, nos dejas tus datos y estamos teniendo contacto contigo también para lo que tiene que ver con el certificado, Jaime. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Bye, Cierro bye, la bye. grabación. Gracias, Jimena. Bye, De bye. verdad. Gracias. Hasta luego.